La historia de Peter Rabbit. Había una vez 4 conejitos que se llamaban Flopsy, Mopsy, Pompón y Peter. Vivían con su mamá en una madriguera cavada en la arena, debajo de las raíces de un abeto enorme. Ahora mis pequeños, dijo la señora Conejo una mañana, pueden ir al campo a corretear por el camino, pero no entren en el jardín del señor MacGregor. Allí papá tuvo un accidente y quedó dentro de una tarta. Vayan, vayan, y no hagan travesuras. Yo voy a salir. La señora Conejo agarró una canasta y su sombrilla y se fue por el bosque hacia la panadería. Allí compró una hogaza de pan integral y 5 bollos con pasas de uva. Flopsy, Mopsy y Pompón eran conejitos obedientes. Bajaron por el camino y se pusieron a recoger zarzamorras. Pero Peter, que era muy travieso, corrió derechito al jardín del señor MacGregor y se metió por debajo del portón de la cerca. Primero se comió unas plantas de lechuga y luego unas chauchas. Luego se comió unos cuantos rabanitos. Entonces se sintió un poco descompuesto y fue a buscar algo de perejil. ¿Pero con quién se iba a encontrar del otro lado de la reja por la que trepaban los pepinos? Con el mismísimo señor MacGregor. El señor MacGregor estaba de rodillas plantando unos brotes de repollo, pero se puso de pie de un salto y salió corriendo detrás de Peter, con un rastrillo en alto y gritando: «¡Detente, ladrón!». Peter estaba terriblemente asustado. Corrió por todo el jardín, pues se había olvidado cómo volver al portón. Perdió uno de sus zapatos entre los repollos y el otro entre las papas. Sin zapatos, pudo correr mucho más rápido en 4 patas y habría escapado si no hubiera tenido la mala suerte de que se le enredaran los grandes botones de su saco en la red que protegía las grosellas y quedara ahí atrapado. Era un saco azul con botones de bronce, casi nuevos. Peter se dio por perdido y empezó a derramar grandes lagrimones, pero unos gorriones solidarios escucharon su llanto y, sin dudarlo, volaron hacia él y le rogaron que hiciera un esfuerzo. El señor MacGregor se acercó con una criba para ponerla encima de Peter, pero Peter se retorció justo a tiempo, liberándose y dejando su saco abandonado en la red. Salió corriendo hacia el galpón de las herramientas y se metió de cabeza en una regadera. Hubiera sido el lugar perfecto para esconderse si no hubiera tenido tanta agua. El señor MacGregor estaba seguro de que Peter estaba en algún lugar del galpón, tal vez debajo de una de las macetas vacías. Comenzó a levantarlas con cuidado, mirando debajo de cada una. Al ratito, Peter estornudó. ¡Achís! El señor MacGregor comenzó a perseguirlo de inmediato. Cuando estaba a punto de alcanzarlo, Peter saltó por la ventana y desparramó 3 macetas. La ventana era muy pequeña para el señor MacGregor, que ya estaba cansado, y decidió volver a sus tareas. Peter se sentó a descansar. Se había quedado sin aliento y temblaba de miedo. No tenía la menor idea de hacia dónde correr. Además, estaba mojado por haberse metido en la regadera. Después de un rato, empezó a andar, saltito a saltito, no muy rápido y mirando para todos lados. Encontró una puerta en una pared, pero estaba cerrada y no había espacio para meterse por debajo de ella. Una vieja ratoncita entraba y salía corriendo por el umbral de piedra, cargada de arvejas y porotos para su familia en el bosque. Peter le preguntó cómo llegar hasta el portón, pero ella tenía una arveja tan grande en la boca que no podía hablar y apenas sacudió su cabeza en respuesta.
Peter comenzó a llorar. Luego trató de cruzar el jardín en busca del portón, pero cada vez se sentía más y más perdido. De pronto se encontró con un estanque donde el señor MacGregor llenaba de agua las regaderas. Una gata blanca miraba fijamente a los pececitos. Estaba sentada, inmóvil, pero de vez en cuando la punta de su cola se estremecía de pronto como si tuviera vida propia. Peter pensó que lo mejor era alejarse sin hablarle. Su primo, el pequeño Benjamín Conejín, le había contado varias cosas sobre los gatos. Volvió a dirigirse hacia el galpón, pero de pronto, muy cerca de él, escuchó el ruido de una pala. Sis, sas, chop, chap. Peter se acurrucó debajo de las plantas, pero después de un rato, como nada pasaba, salió, se trepó a una carretilla y espió. Lo primero que vio fue al señor MacGregor limpiando con la pala el cantero de las cebollas. El hombre permanecía de espaldas a Peter, y por detrás de él, más allá, estaba el portón. Peter se bajó de la carretilla sin hacer ruido y comenzó a correr a lo largo de un sendero entre plantas de grosellas negras tan rápido como podía. El señor MacGregor lo vio, pero a Peter no le importó. Se deslizó por debajo del portón y por fin estuvo a salvo en el bosque, fuera del jardín. El señor MacGregor armó un espantapájaros con el pequeño saco y los zapatos de Peter para ahuyentar a los mirlos. Peter nunca dejó de correr ni miró atrás hasta que llegó a su casa debajo del gran abeto. Estaba tan cansado que se tiró panza arriba sobre la arena blanda del piso de la conejera y cerró los ojos. Su mamá estaba ocupada cocinando, pero se preguntó qué habría pasado con su ropa. Era el segundo saco y el segundo par de zapatos que Peter perdía en las últimas 2 semanas. Lamento decir que Peter no se sentía muy bien esa noche. Su mamá lo metió en la cama, preparó un té de manzanilla y le dio un poco a Peter. Una cuchara de té antes de dormir. Flopsy, Mopsy y Pompom, en cambio, cenaron pan, leche y zarzamoras. Fin.